La información contenida en el siguiente programa tiene la intención de orientar y educar en salud. No necesariamente sustituye el tratamiento recomendado por su médico u otro profesional de la salud. Saludos amigos y amigas, bienvenidos a Vive Sanamente. Esta semana y en este programa tenemos la oportunidad de compartir con ustedes información de salud que sabemos que será de gran beneficio como siempre. Me acompañan en el programa de hoy Arián Santiago y Cristian Pérez. Los dos son naturópatas licenciados, parte de nuestro equipo acá en el Instituto Bioético. Y entre los tres vamos a estar desarrollando y comentando acerca de estas noticias que nos traen información acerca de problemas que la incidencia tan alta que puede haber y está habiendo de problemas de Alzheimer, especialmente en Europa, específicamente en España, una muestra de lo que está ocurriendo a nivel mundial, pero también vamos a ver acerca de los problemas de enfermedad de los vasos sanguíneos pequeños en el área del cerebro, Small Vessel Disease. Esto es algo que muchas veces se ha pasado por alto y cuando se realizan los estudios de contraste del área del cerebro, vienen reportados como cambios isquémicos o pequeñas áreas, lacunar infarcts muchas veces, que no es otra cosa que zonas en el cerebro, del tejido neural, donde se están quedando sin suficiente irrigación sanguínea, que pueden conllevar niveles más bajos de oxígeno y eventualmente afectar la capacidad cognitiva o la memoria de las personas y llevarlos a situaciones de demencia o el Alzheimer disease, la enfermedad de Alzheimer. Así que vamos a comenzar con este artículo publicado en El Mundo, en España, que el titular lee: más del doble de españoles con demencia en el 2050, en el 2050. Y esto fue publicado el 18 de febrero de este año. Y nos dice ahí que se espera que se dupliquen las cifras de españoles afectados por estas enfermedades neurológicas dentro del espectro de las demencias, ¿verdad?, según el último informe europeo sobre este problema. Si en el 2018 el porcentaje de afectados en nuestro país era del 1.8%, en 30 años alcanzará el 3.99%, aseguran las estimaciones de este análisis que acaba de presentarse en el Parlamento Europeo. Le llaman, como dice ahí, la epidemia del siglo XXI, y es ya uno de los principales desafíos de la sociedad actual. Pero la demencia, esa plaga invisible que borra la mente de quien la padece, amenaza con ganar aún más peso en el futuro. Aquí podemos ver claramente que este problema no solamente está afectando en el presente, sino que es uno de los problemas de salud. Fíjese que le llaman la epidemia del siglo XXI, la epidemia silenciosa. ¿Por qué? Porque son muy pocas las herramientas que se pueden utilizar o que la medicina tiene para utilizar para a tiempo diagnosticar estos cambios que están ocurriendo. Y una vez empiezan a presentar los síntomas, muchas veces es muy tarde para entonces tratarla o minimizar el impacto que pueden tener sobre el área cognitiva o la memoria en las personas. Así que es algo que es una de las enfermedades más rápido en crecimiento. Y claro, esta muestra se está haciendo allá en España, pero acá en Estados Unidos y especialmente en Puerto Rico, a diario estamos viendo más y más personas
dentro de un rango de edad mucho más joven que lo que se podía observar hace sí. 30 o 40 años atrás, sufriendo de cambios o con la predisposición que los puede llevar a estos cambios en su mente o en la función mental. Correcto, y ellos obviamente el artículo hacen o sea, con una diferencia de 30 años, porque estamos en el 2020, ya en el siglo XXI, y ellos están haciendo la expectativa de aquí al 2050, 2050, o sea que son 30 años, pero cada vez más como tú estás indicando y como nosotros vemos, o sea, Cristian y yo también, que ¿verdad? Estamos empezando en este campo, vemos a diario que eso sigue incrementando. O sea que sí definitivamente hay como un denominador que aún persiste, han persistido por mucho tiempo y lo esperado es que asimismo persista por otro tiempo más, porque de aquí a 30 años que esa sea la condición o la epidemia del siglo, pues definitivamente hay que ver cuál ha sido la constante. Y nosotros en este campo, ¿verdad? Sabemos de todas las posibilidades que tenemos a nuestro alcance como herramienta para que asimismo entonces se logren unos cambios y hacer la diferencia. Quizás no alterar esta cifra porque obviamente ellos habrán hecho unos estudios para que se muestre este %, pero sí yo entiendo que debe haber una diferencia en términos de estilos de vida, que eso nosotros conocemos de eso, y comenzar desde ya a hacer unos cambios, ¿verdad? Que sería muy favorable comenzar. Correcto, correcto. Y yo siempre lo que le digo a las personas cuando están en la oficina, que lo ideal es un estilo de vida, ¿ok? Pero, porque muchas veces se habla de estilo de vida, se habla de dieta, se habla de alimentación, pero la dieta y la alimentación es una parte principal y bien importante del estilo de vida, pero no es lo único que lleva un estilo de vida. Un estilo de vida saludable, está la alimentación, está la parte de cierto grado de actividad física, de no vivir constantemente sentado. Hoy en día, cada vez con estos aparatos electrónicos, con los avances de la tecnología, se está fomentando que cada vez más las personas vivan un estilo de vida sedentario y no haya un tipo de actividad física. Y no hay un tipo de ejercicio, los ejercicios mejoran la circulación. Claro. Si se mejora la circulación, va a llegar mejor oxigenación y mejor nutrición al cerebro, lo cual a la larga pues va a minimizar las posibilidades de que se pueda dar un tipo de situación como esta. ¿Okay? Y más prematuro que lo que normalmente se daba en los tiempos de nuestros abuelos. Porque ya estamos viendo acá en el instituto personas jóvenes con los signos que vamos ya mismo a presentar, cómo es que se refleja cuando hacemos la evaluación del iris de personas que tienen la predisposición. Hemos visto hasta casos de niños ya con esta predisposición a tener niveles más bajos de oxigenación y a presentar problemas de circulación hacia el área del cerebro. Y como tú decías, Cristian, no es solamente la oxigenación, sino que también la comunicación o la llegada de otros nutrientes que necesita el cerebro para llevar a cabo sus funciones, los aminoácidos, complejos B, etcétera, que también se ven comprometidos cuando no hay buena alimentación. Sí, y adicional a eso también está la parte de la salud mental, la actitud mental que tienen las personas, el mundo que están viviendo, la sociedad, donde todo el tiempo está todo el mundo expuesto a niveles altos de estrés constantemente. El ambiente en el hogar donde las personas viven su día a día. Es increíble que hoy en día estamos viendo niños con depresión y antes eso no se veía. Y entonces eso lo que nos dice es el tipo de ambiente en el que estamos viviendo, la sociedad que estamos viviendo, que es un factor adicional que contribuye a ese tipo de situaciones. Fíjate que en la lámina 2, en la parte de abajo, dice la noticia que el informe Alzheimer Europa, aquí está tomando en consideración a nivel de toda Europa, pronostica que en el 2050 España estará a la cabeza de la Unión Europea, solo superada por Italia, en cuanto a números de enfermos afectados por la demencia. Según su análisis, el envejecimiento de la población es la clave que explica ese liderazgo. Y ahí es donde ellos fallan. Sí. Lo hacen exclusivo de ellos la edad. están le están adjudicando a que como las personas ahora están viviendo más, pues vamos a tener una cantidad de envejecidos con problemas de Alzheimer. Cuando nosotros sabemos claramente
que los factores de estilo en la alimentación y estilo de vida, Sí, de marca. si se Eso. toma conciencia a tiempo sobre estos detonadores que pueden afectar cada vez a personas más jóvenes, podríamos entonces estar evitando que tanta gente llegue a sufrir de este mal. Y yo creo que la demencia y el Alzheimer son enfermedades de las más tristes porque la persona pierde mucho de su contacto con la realidad, Claro. se generan problemas de comunicación entre los familiares, etcétera. Es una enfermedad sumamente triste, especialmente para los familiares que tienen que lidiar con esto, cuidar estos enfermos. Dice la próxima lámina. Dice, se han hecho muchos esfuerzos en los últimos años para mejorar la salud de la población a través, por ejemplo, de campañas para abandonar el tabaquismo, animar a la población a ser más activa o para abordar asuntos relacionados con la salud cardiovascular. ¿Qué aporta este documento? Claro, eso es lo que hemos estado hablando precisamente, mejorar los estilos de vida con el propósito pues de que, mire, como dice ahí, la salud cardiovascular, se mejora la salud cardiovascular, fluye mejor la sangre hacia el cerebro, llega mejor nutrientes, mayor cantidad de nutrientes, mayor cantidad de oxígeno también. A mí me choca mucho que ya sea con el Alzheimer o con diferentes tipos de situaciones o condiciones, ponen a la edad como uno de los factores de riesgo para la enfermedad. Y yo digo, pues si eso es así, pues todo el mundo está destinado a estar enfermo eventualmente porque nadie se va a librar de seguir cumpliendo años. Todo el mundo va a seguir entrando en edad, eso es inevitablemente. Y si ponemos como estándar para la enfermedad, como un factor de riesgo la edad, pues eventualmente todo el mundo vamos a estar enfermos. Entonces ya nuestra mente está programada a que cuando lleguemos a viejo vamos a estar enfermos y eso no debería ser así. ¿No? Y en otras personas genera, como he visto yo en mi oficina, personas que dicen, yo no quiero llegar a viejo porque yo no quiero padecer de las condiciones que están padeciendo la gente, los envejecidos. O sea, hay gente que no quieren llegar. Yo quiero mantenerme saludable, pero me quiero morir antes de estar sufriendo de las enfermedades de los envejecidos. Claro, porque se basa en ese mismo concepto. Exacto. O sea, como el envejecido o el envejeciente es básicamente el que padece todas las condiciones, pues yo no quiero... Y eso, la diferencia tiene que comenzar a hacerla usted definitivamente desde su pensamiento y de hacer y evaluar y hacer cambios en su estilo de vida. Mire cómo sigue diciendo el artículo, que es posible que los efectos para la salud a largo plazo hayan empezado a manifestarse en la prevalencia de la demencia. O sea, que los efectos para la salud, ¿sabe qué? Entonces ahí es que está la clave. Tiene que hacer cambios en su estilo de vida, que incluye su salud, su pensamiento, como estaba diciendo Cristian, hacer un estilo de vida que tenga actividad física, pero en todo globalizado. O sea, si usted quiere tener calidad de vida, tiene que entonces hacer unos ajustes en pro de eso. Para envejecer. Y cuando hay problemas de circulación, fíjate que se afectan las piernas, se afecta el cerebro, se afecta la vista, se afecta la función eréctil, se afecta todo el sistema, se afecta. Correcto. Y claro, vamos a mencionar a través del programa todas las cosas que se afectan, a ver si por alguna de ellas usted se interesa en cuidar su salud, Claro. ¿verdad? Porque si es que no le preocupa perder la capacidad cognitiva, porque no se va a acordar de que, ni va a estar consciente de que la perdió, por lo menos de otros aspectos que sí son importantes en el transcurso del programa, a ver si los cubrimos y podemos llegarle a esas personas que necesitan hacer un esfuerzo consciente por mejorar su estado de salud. Claro. Mira cómo dice el próximo artículo de Science Daily. Dice que un buen suministro de sangre es bueno para la memoria. Ahí está, eso es del Centro Alemán para Enfermedades Neurodegenerativas del 14 de febrero de 2020. Dice, el rendimiento de la memoria y otras habilidades cognitivas se benefician de un buen suministro de sangre al cerebro. Esto se aplica en particular a las personas afectadas por una afección conocida como enfermedad esporádica de los vasos pequeños cerebrales. Los investigadores sugieren que la perfusión de sangre del llamado hipocampo podría desempeñar un papel clave en los problemas de memoria relacionados con la edad y la enfermedad. Mira la próxima noticia que tenemos, que la quise poner ahí porque es de la revista americana del corazón. Dice que las cardiopatías isquémicas
los accidentes cerebrovasculares y la demencia son las principales causas de muerte y discapacidad en todo el mundo, afectando notablemente al envejecimiento de la población. Fíjate, afectando al envejecimiento de la población. O sea que no solamente se envejece cronológicamente, se envejece funcionalmente cuando cualquiera de estas enfermedades se hace presente. Sigue diciendo el artículo, la carga de salud pública relacionada con el dolor torácico es sustancial y la epidemiología de este problema isquémico del corazón debido a la aterosclerosis coronaria de grandes vasos está bien documentada. Por el contrario, la epidemiología de la enfermedad de los vasos pequeños en el corazón está menos establecida. O sea, aquí lo que está diciendo es que la enfermedad de los vasos sanguíneos, como dice ahí el título, Small Vessel Disease in the Heart and Brain, no se le está dando la importancia a la enfermedad de los vasos pequeños hasta que no ocurre un infarto, un accidente cerebrovascular o un infarto del miocardio. Y ahí es donde precisamente nosotros tenemos que hacer énfasis, porque si queremos hacer prevención, podemos detectar algunos síntomas y algunas situaciones que pueden llevar a la persona o podrían llevar a que la persona pueda prevenir un infarto del miocardio, un accidente cerebrovascular y sobre todo esta serie de trastornos de vasos sanguíneos pequeños que son los que llevan a que la persona pueda tener un riesgo mayor de demencia o de la enfermedad de Alzheimer. Claro. En la próxima lámina, ustedes van a ver la foto de dos iris. Y esto es una de las fotos, estas son fotos de las que nosotros tomamos acá en el Instituto Bioético, donde podemos ver representado. En la foto de la izquierda, fíjense que el borde gris, que es representativo de la acumulación de lípidos y la acumulación de los cambios isquémicos, específicamente en la parte de arriba del ojo se refiere al área cerebral. Se puede ver en ese iris primero que en el resto del cuerpo. Y ya vemos que en el iris del ojo derecho tenemos ese arco lipémico, o le llaman también el arco senil, y hemos hablado de esto en otros programas. Ya está acaparando prácticamente todo el sistema. O sea que ahí hay acumulaciones de grasa. Eso es representativo de acumulaciones de grasa en el área torácica, en las piernas, en el área pulmonar, en el área del corazón y en el área del cerebro. Si tomamos el paciente en una situación antes de que llegue a esos extremos, se puede trabajar considerablemente para disminuir notablemente los riesgos de los padecimientos cardiovasculares y cerebrovasculares. Es sorprendente que he observado en estos últimos meses que he atendido personas con 30, 31, 32 años que ya están presentando este tipo de situación. Sí. Ya a los 30 años su sistema ha llegado al límite y entonces comienza a acumular. Y si eso está ocurriendo ya desde los 30 años, eso nos dice dos cosas principalmente. Número uno, el tipo de estilo de vida que se está llevando, que está llevando la sociedad aquí en Puerto Rico. Que es un reflejo de Estados Unidos, pero aquí en Puerto Rico estamos nosotros. Y número dos, cómo se están aumentando los riesgos de situaciones que se puedan dar cuando esa persona llega a los 40, a los 50 o a los 60 años. Sí. Tenemos otro diagrama donde podemos ver dos fotos de otros iris, donde vemos la presencia de este arco grisáceo blanco, con apariencia lechosa, ¿verdad? Yo le digo a los pacientes que parece como si hubiese acumulado queso, y de hecho la gente que come mucho queso, que comen fritura, que comen mucha grasa saturada o de origen animal, eventualmente pueden llegar al extremo de cómo se ve el iris en el área, el iris derecho. Ya vemos esa impregnación o esa representación abarcando casi todos los tejidos representados
en toda la zona ciliar del iris y apenas vemos ahí una pequeña parte De la parte del central iris del iris, gran parte de que la tiene parte que del ver iris con está el área oculta. digestivo. Correcto. Pero fíjate que casi ya todos los órganos, cuando esto aparece así, casi todos los órganos están con acumulaciones de grasa que impiden que llegue la glucosa como tiene que llegar, que lleguen los nutrientes. Esta persona se va a sentir fatigado, sin Le energía, van a dar problemas calambre. circulatorios Correcto. severos, Ujú, posiblemente tinnitus, ujú. desbalance, vértigo, ¿qué más? No, Todos y- los, y todos a- los demás síntomas que están relacionados a la insuficiencia arterial. Y es importante, como mencionaste originalmente, identificar qué son rasgos que aparecen en el iris así visualmente. No es que le esté cambiando el color de su ojo, ¿verdad? O como típicamente se dice, pero que son rasgos de acumulación. O sea, que hubo algo, ¿verdad? Dentro de la naturaleza de su organismo que triggered, o sea, que impulsó a que entonces se fueran acumulando grasas, como también pueden ser residuos de minerales, ¿verdad? O de personas que también hayan estado expuestos a compuestos químicos, que también metales También pesados, que puedan pueden entonces agravar la ver situación. ese reflejo. O sea, que son, y es un reflejo en la córnea, y son acumulativos, ¿ok? O sea, que es importante también ir identificando esos rasgos para que usted conozca un poquito más sobre su organismo, de lo que está ocurriendo O sea también. que si usted ve ese tipo de reflejo en la córnea de su ojo, en la parte de afuera, de la parte de color de su ojo, quiere decir que usted tiene un alto grado de propensidad a acumular o está acumulando residuos lípidos Ujú. que se van mezclando con los minerales de la sangre y generan placas, pueden generar placas en las arterias, o que también ha estado expuesto a metales pesados como el plomo y el mercurio, y todo eso compite o dificulta grandemente la llegada de oxígeno a los diferentes tejidos. Vamos a una breve pausa comercial y regresamos en breve con más de esta información.